sacrificar la complejidad. Aquí está la intersectorialidad de que estaba hablando Turino, ¿no? Con el ejemplo de salud, que tampoco voy a entrar en detalle, él ya lo dijo. Y sí quería decir que en el caso de Medellín, que tuvo esa transformación urbanística, cultural, educativa, es interesante, ¿no? Lo que uno ve acá como sus principios superiores, la vida como valor supremo, la búsqueda de la equidad, todo es lo mismo, ¿verdad? Solo que es la ejecución que es distinta. La legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos, la primacía del interés general sobre el particular. Una cosa importante es la idea de espacio público, que no había muy poco en el contexto de Medellín, y que fue una de las cosas que fueron creando con los parques biblioteca, por ejemplo, donde llegan el transporte público, ahí también están los parques biblioteca, y se crean lugares donde la gente pueda congregar y tener espacio público. Es un espacio público físico, pero también la idea de un espacio público donde hay debate, ¿no? Entonces, aperturas de espacios públicos y principios generales, una relación simbiótica entre Estado y sociedad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social. Uno ve las mismas palabras en la política cultural chavista, pero otra vez es cómo se ejecuta esto. Una de las cosas interesantes es cómo su política cultural está ya diseñada intersectorialmente. Tienen una Secretaría de Cultura Ciudadana, no de Cultura, ¿no? Costa Rica, que les voy a mencionar, tiene derechos culturales, una política de derechos culturales. Esa es cultura ciudadana, y lo que vemos aquí son acciones que son conjuntas, donde hay un responsable, una secretaría responsable, con la corresponsabilidad de otras secretarías. Entonces, todas las acciones de los planes de desarrollo de la ciudad ya son intersectoriales, ¿no? También la de derechos humanos. Tienen el presupuesto participativo de los jóvenes. El 5% del presupuesto de la ciudad es decidida por grupos de jóvenes no organizados partidariamente, ¿no? Bueno, estos son los proyectos urbanos integrales de que les hablaba, ¿no? Donde se junta cultura con urbanismo, con educación. Y Costa Rica, Derechos Culturales, pensaron desde un principio cómo integrar la intersectorialidad y la consulta pública en el organigrama, pero en el diseño, en la reforma del ministerio, ¿no? Entonces, en un primer momento, uno tiene un Consejo Ministerial de Políticas Culturales, ¿verdad? Arriba, con el ministro, viceministro, jefes de departamentos, directores de programas y entidades adscritas, direcciones regionales de cultura. La intersectorialidad forma parte de esto, con comisiones de economías creativas incorporadas, la economía creativa, educación y cultura, ciencia y tecnología, y luego los foros regionales de ciudadanos, redes locales, promoción y protección de derechos. Todo esto trabaja conjuntamente en el Foro Nacional de Protección de los Derechos Culturales, que va nutriendo, digamos, la toma de decisiones en políticas culturales. Las recomendaciones que hizo Cultura Viva Comunitaria es que se le diera la vuelta a la torta. Supongo que eso se puede decir en venezolano. A la tortilla. Bueno, depende de dónde esté uno. Si no pone la torta. Bueno, entonces, Cultura Vida Comunitaria hizo una recomendación en las consultas muy amplias de cómo, por qué no darle la vuelta y poner, digamos, el Consejo Sectorial aquí conformado por, incluyendo la sociedad civil, determinando, y las comisiones intersectoriales de trabajo con igual cantidad de representantes, otra vez economías creativas, comisión de educación, ciencia y tecnología y territorio y seguridad, ya que en casi todos los países la cuestión, como dijo el mismo Turino, la cuestión de cultura es un factor en cuestiones de seguridad, ¿no? Inclusive para tener cultura no necesita seguridad porque no puede ir al teatro porque lo asaltan. Entonces es de las dos maneras, cómo crear un ambiente seguro para la cultura, pero también para el ciudadano que va.
No voy a entrar en industrias culturales y creativas, pero hay todo un movimiento ahí latinoamericano en que lamentablemente Venezuela, a pesar de haber generado movimientos sudamericanos de solidaridad, tiene muy poca participación en industrias creativas y culturales. Este fue generado desde Argentina, otra vez no partidariamente, a partir del gobierno kirchnerista, pero no partidariamente, con la participación de todos los países de América del Sur, con ampliación en el futuro para Centroamérica y el Caribe. El próximo país que va a promover esto es Colombia. La idea es crear mercados regionales y ampliar los, digamos, corredores que vayan hacia América del Norte y Europa para promocionar la música, el teatro, el cine, la televisión, etcétera, de los países latinoamericanos. Algo que quizás por el estado rentista, petrorrentista de Venezuela, no se preocupa tanto en desarrollar las industrias culturales, ¿no? Pero las industrias culturales son parte de una preocupación de algunos de los ministerios de cultura, como vimos en el caso de Costa Rica, o en el caso de ciudades como Medellín, ¿no? La otra cosa que no vi en la política cultural de Venezuela son los nuevos medios, nuevas tecnologías y medios, ¿no? Que son cada vez más importantes, y de hecho el mismo Chávez y Maduro mandan tweets, ¿verdad? Y están en Facebook y usan los nuevos medios, pero no hay una política de reflexión de cuál es el efecto de los nuevos medios en las relaciones culturales. Y en otros países, este es Colombia, los Media Labs y cómo se generan acciones ciudadanas amplias, intersectoriales, con, digamos, principios de hackeo para distintos tipos de acciones, son muy interesantes. Voy a saltar lo de la misión. Aquí tenía una parte sobre la cuestión de la simulación, que tiene que ver otra vez con el discurso que vimos de los discursos que han generado Chávez, Maduro, lo mismo acerca del patrimonio y otras cosas por el estilo. Todo ese discurso que tiene que ver con políticas culturales, yo lo llamo simulación, no porque disimule, sino porque es justamente eso, es eso y lo opuesto. Es decir, es a la misma vez derecho cultural y no derecho cultural. Entonces, el principio de la simulación es lo que dice Baudrillard, empiezo con Baudrillard, una cuestión de control. The mass media are anti-mediatory and intransitive. Eso lo sabemos porque en la televisión uno no puede, como en internet, mandar un mensaje de vuelta. They fabricate non-communication. This is what characterizes them if one agrees to define communication as an exchange, as a reciprocal space of speech and a response, and thus a responsibility. Not a psychological or moral responsibility, but a personal mutual correlation and exchange. Ahí ecos de Bakhtin y la idea de responsabilidad como respuesta, ¿no? We must understand communication as something other than the simple transmission reception of a message, whether or not the latter is considered reversible through feedback. Now, the totality of the existing architecture of the media founds itself on this latter definition. They are what always prevents response, making all processes of exchange impossible, except in the various forms of response simulation themselves integrated in the transmission process, thus leaving the unilateral nature of the communication intact. This is the real abstraction of the media, and the system of social control and power is rooted in it. Creo que, bueno, es el principio del control de los medios que uno ve en distintos países. La edad de la simulación se abre en todas partes debido a la intercambiabilidad de lo que antes era contradictorio o por conceptos dialécticamente opuestos. En todas partes hay la misma génesis de simulacros, la intercambiabilidad de lo bello y lo feo en la moda, de la izquierda y la derecha en la política, de lo verdadero y falso en todos los mensajes de los medios de comunicación, de lo útil y lo inútil en el nivel de los objetos, de la naturaleza y de la cultura en todos los niveles de significación. La simulación ya no remite a un ser referencial o a una sustancia, es la generación de modelos de un real sin origen o realidad, un hiperreal. El territorio ya no precede al mapa, sin embargo es el mapa que precede al territorio, que engendra el territorio.
Y esto a su vez se debe a la economía política del signo. Si ustedes recuerdan al Baudrillard, no es la economía política del signo en la era hiperreal o posmoderna. El valor de uso se disuelve en el valor de cambio. Siguiendo a Marx, Baudrillard ofrece 4 fases en el cambio en esta economía política semiótica. En la primera parte, el signo tiene su utilidad predeterminada, la esencia del signo. Este vendría a ser la noción convencional del patrimonio y la identidad nacional, ¿no? El referente. La segunda es la etapa del valor de cambio en el mercado, en la que las cosas pierden su esencia y valor, según Marx. La tercera etapa es la estructural, en la cual el valor se determina en relación a un conjunto de modelos, ¿verdad?, que todavía tienen objetos particulares como referentes, mapas. Y en la cuarta etapa, la fractal, ya no hay un anclaje referencial, ¿no? La separación entre el valor de uso y el valor de cambio que se mantiene en Marx se disuelve en el modelo de Marx. Para Baudrillard, el mundo mediatizado aniquiló la cosa en sí kantiana y solo quedan apariencias, simulacros que ya no remiten a una realidad, o más bien los simulacros y la realidad coinciden, que es el punto baudrillardiano. Esta sería, digamos, uno podría aventurarse a decir, una condición chavista. Baudrillard ha sido llamado un nihilista negativo porque lamenta la pérdida de la metafísica de presencia, ¿no? Podemos decir que en esta cuestión, es decir, lo que vemos yo diría, en el chavismo, es una suerte de hackeo del patrimonio. Hackeo, ¿saben lo que es hackeo, verdad? Hackear de la cibercultura, apropiarse, ¿no?, de los programas. Bueno, pero hackeo del pasado se apropia de una diversidad de fenómenos, de todo lo que venimos viendo, de políticas, de los principios, etcétera, de la diversidad comunicacional, y que se incorporan todos sin contradicción o con una aparente no contradicción. Manuel usó la palabra Foucaultiana de adhesión para referirse a eso. Este proceso además tiene un género, como señalaron algunos de ustedes, no el melodrama o la telenovela. Es decir, es un género que uno puede pensar que hay géneros de adhesión, como también hay músicas que son más mezclables que otras. Es algo que también se ve, este proceso de adhesión y melodramático, sobre todo en relación a comunidades marginadas. Uno ve también en el cine brasileño con las películas de favela. Es decir, casi todas tienen un principio melodramático que está en juego, con un protagonismo de la marginación que no solo es la venezolana, sino es la brasileña, la mexicana, etc. Cada vez más, uno puede decir que en los años 90 surge un audiovisual donde el protagonista es un marginado, ¿no? Tenía más que decir a esto, pero solo quería terminar con el punto de, aun cuando se logre resolver esta cuestión, hay varias propuestas de solución. Está Bátimo, que busca un nihilismo afirmativo, positivo, no negativo como Baudrillard. O Deleuze también, que apuesta a una... todos tienen su origen en un Nietzsche, ¿verdad? Y la cuestión del nihilismo y cómo trascender la idea del nihilismo, de que detrás de todo no hay nada. Es decir, y entonces, el problema con eso, las soluciones que se han dado, creo yo, que cambian, se transforman en la era de los nuevos medios. ¿Por qué? Porque ya estamos en una época que todo el mundo está respondiendo, ¿verdad? Pero la respuesta que venga de cualquier sector y según la lógica de Internet, de las plataformas de Internet, es decir, todo puede estar en Internet. No hay nada que no pueda estar, ¿no? Es decir, es el lugar idóneo de la no contradicción de todo. Y como vemos, el número de usuarios de Internet está creciendo velozmente. En este momento hay casi 2,4 mil millones de personas. Hay 7 mil millones de personas en el mundo, ¿verdad? Faltan 4 mil millones y medio para integrar a Internet. Y hay una serie de tentativas para hacer eso.
porque la rentabilidad, y no solo la rentabilidad, sino el control, el biopoder, no está necesariamente ya en la disciplina patrimonial cultural, está en nuevas tecnologías de control. Por eso es que la solución a algunos de los problemas de la multiplicidad, el pluralismo cultural, etcétera, que se ven como soluciones a un problema de control nacional, resultan en realidad en este nuevo entorno no van a ser las soluciones, porque hay otros mecanismos de control. Y vemos que el nuevo smartphone de Mozilla cuesta $25. Hasta las personas que viven con $2 por día, $60 por mes, podrían conseguir uno de estos. Y este fue creado para el mercado indio, ¿verdad? Entonces se espera que puedan integrar, qué sé yo, a 500 mil millones de personas adicionales a Internet en la India. Y aquí ven los números de los usuarios de los smartphones también, que hay 1,75 mil millones, cada vez más creciendo con estas cifras. WhatsApp fue comprado por Apple justamente para poder tener más usuarios, ¿no? Facebook y Google están usando drones para mandar internet, señal de internet donde no hay señal. Se han convertido en una suerte de simulacro de servicio público, porque no son un servicio público, son empresas privadas, pero son como la empresa de electricidad o de agua, solo que proporcionan internet para integrar a todo el mundo a estas plataformas. Y vemos con las plataformas más populares en el mundo: Facebook, Google, YouTube, Twitter, ¿verdad? 5 de los mercados con los usuarios más involucrados, que más intensivamente, afectivamente, intensivamente se conectan a Internet, a estas plataformas y a las redes sociales, están en América Latina. Como ven acá: Brasil, Argentina, Perú, México y Chile. Facebook, Google, YouTube, voy a saltar eso. Pero también, además de la cuestión de la censura, vemos que Venezuela, según las últimas encuestas, está empezando a vencer la brecha digital, ¿no? Esto no por política del chavismo, sino de política de las plataformas mismas. Comscore, que simplemente hace las medidas a través del uso de teléfonos y de computadoras, registra directamente en el uso quiénes están conectados y cuántos, ¿no? Entonces, es el país que aumentó más velozmente los usuarios de Internet en todo el mundo, no solo en América Latina, en todo el mundo. Y como alguien dijo, hay un 46% de penetración, pero en América Latina está por debajo de la media, pero si uno piensa hace 10 años atrás, el incremento de uso de Internet ha sido astronómico. Venezuela en los últimos años ha crecido mucho en el uso de Internet. Y además tiene la ventaja que los usuarios más involucrados son jóvenes. Y los usuarios de Internet en Venezuela, la mayoría son jóvenes. Como ven acá, en Venezuela son más jóvenes que en la media global y en la media latinoamericana. Eso pronostica un mayor uso futuro de Internet y de estas plataformas, ¿no? Son los más involucrados de Internet en línea en Latinoamérica. También, quizás para sorpresa de algunos, el país donde se hace más banca en línea es Venezuela, ¿no? Solo para dar una idea de... ¿Ah? Nos sorprende. Bueno, claro, porque uno tiene que evadir. Sí, pero tiene también muy lentas el ancho de banda. el ancho de banda es lentísimo. Bueno, Por eso es que pasan más horas. solo termino con la... Muy bien. Hay que mandarle ese dato. Entonces, para finalizar, ¿dónde está la cuestión del control? Acá, en los megadatos. Es decir, la biopolítica ya no viene porque yo tenga que ir al museo y civilizarme. Viene porque tienen toda mi información, todas las huellas del uso de Internet y del teléfono, saben dónde estoy, etcétera, a través de los megadatos, que es el negocio más grande. Un negocio
para publicidad, para venta, pero también en cuestiones de seguridad y de espionaje. Como sabemos con Edward Snowden, ¿verdad? Y NSA, todo el despelote de eso, lo que implica es esa relación entonces entre las empresas de las plataformas y los gobiernos. Y además, como ven, inclusive para el diseño de películas están midiendo, cuando uno mira el teléfono, pueden medir sus expresiones. ¿Para qué? Alguna gente pensaba que con el nuevo estudio de afecto ya estábamos entrando en relaciones de multitudes de singularidades, de alguna manera evadiendo cuestiones de control. Pero lo que está midiendo el teléfono es el sentimiento y el afecto a través de tu expresión para ver qué tipos de narrativas pueden usarse en cine. The film industry can enjoy sentiment analysis to research and analyze, etcétera, 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 ¿no? Y hasta en la música, ¿verdad? En Spotify, a través de las listas y las huellas del uso de la escucha de música, se puede determinar toda una serie de cuestiones de sentimiento. Y eso también se usa para vender música. Por ejemplo, plataformas, aplicaciones para que yo pueda co-crear con Jorge Drexler, ¿no? Hay un montón de gente que ha co-creado y colgado su música. Con Arjona, cualquier. Y así por delante. Entonces, un poco de cautela con la nueva virada o el giro afectivo, porque el giro afectivo es justamente también el combustible hoy en día para este tipo. Ahora, a mí lo que me queda y donde yo necesito un feedback, que yo soy una persona optimista y no pesimista. Entonces, estoy buscando las nuevas, la vuelta de tuerca para ver dónde en este nuevo viraje de, digamos, la apropiación o el uso del afecto, cómo verlo de una manera donde el ser humano tiene una agencia, ¿no? Porque si en este momento hasta el afecto está incorporado, el afecto siendo una nueva, digamos, una nueva vuelta de tuerca, lo que se llamaba la economía de experiencia, desde los años 70 con Alvin Toffler hasta final de los años 90, cuando se empezó a hablar de economía de experiencias, ¿no? Que tenía que ver con consumo, pero esto va mucho más allá del consumo, ¿no? Entonces, este es un área que yo creo que ninguna política cultural puede desatender. Y son muy pocos países que tienen en la mira este tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, para resumir, la intersectorialidad y también recordar el tipo de agente, el intermediario, como el caso de Turino, que además recomienda lo que podríamos una despreocupación con las cuestiones de control, inclusive cuestionar desde el Estado al Estado mismo. Gracias.